Buenas tardes. Estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita Adya Lila, capítulo 1. Verso 20 dice: al comienzo de esta narración, por el simple hecho de recordar al maestro espiritual, a los devotos del Señor y a la personalidad de Dios, he invocado sus bendiciones. Continúa en el siguiente texto, el 21, y así voy, número por uno. Esa clase de recuerdo destruye todas las dificultades y le permite a uno muy fácilmente cumplir sus propios deseos. Recordar al maestro espiritual, a los Vaishnavas y a Krishna. A los devotos, a Krishna y al maestro espiritual. El Guru, Sadhu, Vaishnava, Krishna. La invocación entraña tres procesos: definir el objetivo, ofrecer bendiciones y ofrecer reverencias. Entonces, la invocación entraña tres procesos, de acuerdo a Krishna Kaviraj Goswami. Dice: definir el objetivo. En este caso, definir el objetivo sería sentir que uno va a ofrecerle servicio devocional a Krishna. Ofrecer bendiciones, bendecir y pedir bendiciones a Guru y Sadhu, al maestro espiritual y los devotos. Y ofrecer reverencia también al maestro espiritual, a los devotos y a Krishna. Todos estos tres puntos están relacionados con el servicio devocional. Definir el objetivo, ofrecer bendiciones y ofrecer reverencia. Los primeros dos versos le ofrecen respetuosas reverencias al Señor de manera general y específica quién es el objeto de la adoración de todo ser consciente. En el tercer verso señalo a la verdad absoluta, que es la sustancia suprema. Con esa descripción uno puede imaginarse a la verdad suprema. Texto 25 dice: en el cuarto verso he invocado la bendición del Señor para el mundo entero, pidiéndole al Señor Chaitanya su misericordia para con todos. En este verso también he explicado la narración externa de la encarnación del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Pero en los versos quinto y sexto he explicado la razón fundamental de su advenimiento, que es disfrutar y percibir el sentimiento de Radha por Krishna, de parte de Krishna. Esos 6 versos he descrito la verdad acerca del Señor Chaitanya Mahaprabhu, mientras que en los siguientes 5 he descrito las glorias del Señor Nityananda Prabhu. Los siguientes 2 versos describen la verdad acerca de Advaita Prabhu, y el verso siguiente describe el Panchatattva, el Señor, su porción plenaria, su encarnación y sus energías y sus devotos. Por lo tanto, esos 14 versos presentan invocaciones auspiciosas y describen a la verdad suprema y absoluta. Ofrezco mi reverencia respetuosa a todos mis lectores Vaishnavas, devotos del Señor, mientras comienzo a explicar las complejidades de todos estos versos. Texto 31 dice: les pido a todos mis lectores Vaishnavas que lean y escuchen con profunda atención esta narración acerca de Sri Krishna Chaitanya, que se presenta tal como se inculca en las escrituras reveladas. Significado de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada: el Señor Chaitanya es la verdad absoluta, el propio Señor Krishna. Eso se respalda con pruebas tomadas de las escrituras espirituales auténticas.
A veces la gente acepta a un hombre como Dios en base a sus sentimientos caprichosos y sin referencia a las Escrituras. Pero el autor de Chaitanya Charitamrita demuestra todas sus declaraciones mediante la cita de las Shastras, escrituras reveladas. De ese modo, él establece que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la suprema causa absoluta, el Señor Supremo, la suprema personalidad de Dios. El Señor Krishna, dice Krishna Kaviraj Goswami en el texto 32, el Señor Krishna disfruta mediante el hecho de manifestarse como los maestros espirituales, los devotos, las diversas energías, las encarnaciones y las porciones plenarias. Todos ellos son 6 en 1. Texto 33. Por eso adoré los pies de loto de esas 6 diversidades de la verdad única, invocando sus bendiciones. Texto 34. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los maestros espirituales, a los devotos del Señor, a las encarnaciones del Señor, a sus porciones plenarias y a sus energías, y al propio Señor primordial, el Señor Sri Krishna Chaitanya. Significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishnadas Kaviraj Goswami ha compuesto este verso en sánscrito para el comienzo de su libro, y ahora lo vamos a explicar en detalle. Él ofrece su respetuosa reverencia a los pies principalmente de loto a las 6 principales deidades de la verdad absoluta. La palabra guru está en plural, gurus o gurum, porque a todo el que da instrucciones espirituales fundadas en las escrituras reveladas, se le acepta como maestro espiritual, gurú. Aunque diversas personas ayudan a mostrarle el camino a los principios, el gurú que lo inicia a uno primero con el Mahamantra se conoce como el iniciador, y los santos que dan instrucciones para el adelanto progresivo del proceso de conciencia de Krishna se le llama maestros espirituales instructores. Los maestros espirituales, iniciadores e instructores son manifestaciones iguales e idénticas al Señor Krishna, aunque sus tratos son diferentes. Su función es la de guiar al alma condicionada de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Por consiguiente, Krishnadas Kaviraj Goswami aceptó a Nityananda Prabhu y a los 6 Goswamis en la categoría de Guru. La palabra Isa Bhakta se refiere a los devotos del Señor, tales como Shivas y todos los demás seguidores de esa categoría, que constituyen la energía del Señor y que no son diferentes de Él cualitativamente. La palabra Isavastarakam se refiere a Acharya tales como Advaita Acharya, que es un avatar. La palabra Taprakasa se refiere a la manifestación directa de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Nityananda Prabhu, y al maestro espiritual iniciador. La palabra Shakti se refiere a las energías espirituales Shakti de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar, Damodar, Jaganananda pertenecen a esa categoría de energía interna del Señor. Swarup Damodar, Jaganananda. Los 6 principios se manifiestan de una manera diferente, pero con todo igual. De venerable Krishna Kaviraj Goswami comienza ofreciendo sus reverencias con el fin de enseñarnos el método para adorar al Señor Chaitanya Mahaprabhu.
La potencia externa de Dios llamada Maya nunca puede asociarse con el Señor, tal como la oscuridad nunca puede asociarse con la luz. Sin embargo, la oscuridad no siente más que una cobertura ilusoria y temporal es de la luz. No tiene una existencia independiente de la luz. Así que la sombra se manifiesta gracias a la luz. Verso 35. Ofrezco primero mi respetuosa reverencia a los pies de loto de mi maestro espiritual iniciador y de todos mis maestros espirituales instructores. Entonces, Srila Prabhupada da el siguiente significado. Srila Jiva Goswami en su tesis del Bhakti Sandarbha 202 ha dicho que el servicio devocional no contaminado es el objetivo de los Vaishnavas o devotos del Señor Krishna, el Señor Vishnu, los devotos puros, que uno tiene que ejecutar ese servicio en compañía de otros devotos. Por relacionarse con devotos del Señor Krishna se desarrolla en uno un sentido de conciencia de Krishna y de ese modo uno se inclina hacia el amoroso servicio del Señor. Ese es el proceso para acercarse a la suprema personalidad de Dios mediante la apreciación gradual en el servicio devocional. Si uno desea el servicio devocional puro, debe relacionarse con devotos del Señor Krishna, ya que solo mediante esa relación puede el alma condicionada adquirir un gusto por el amor trascendental y con ello revivir la relación eterna que tienen con Dios en una manifestación específica y en función de la melosidad rasa trascendental específica que uno tiene inherente eternamente. Si se manifiesta amor por Krishna mediante actividades conscientes de Krishna, se puede conocer a la suprema verdad absoluta, pero aquel que trata de entender a Dios simplemente por medio de argumentos lógicos no lo logrará, ni adquirirá un gusto por la devoción pura. El secreto está en que uno escuche sumisamente a aquellos que conocen la ciencia de Dios a la perfección y en que uno comience la modalidad del servicio bajo la regulación del precepto ya señalado por los acharyas. Un devoto que ya está atraído al nombre, la forma, las cualidades, etc. del Señor Supremo puede ser dirigido a su morada específica de servicio devocional. Él no tiene que perder el tiempo en acercarse al Señor a través de la lógica ni el sentido común. El maestro espiritual, experto, sabe bien cómo ocupar la energía de su discípulo en el amoroso y trascendental servicio al Señor. Por lo que ocupa al devoto en un servicio devocional específico según su tendencia y característica natural. El devoto solo debe tener un maestro espiritual iniciador, porque en las escrituras siempre se prohíbe el tener más de un maestro espiritual iniciador. Sin embargo, el número de maestros espirituales instructores que uno puede aceptar no tiene límites. Por lo general, un maestro espiritual que constantemente instruye al discípulo en la ciencia espiritual se vuelve luego un maestro espiritual iniciador. Hay que recordar siempre que una persona que se muestra reacia a tener un maestro espiritual, a un gurú, y a ser iniciada, es seguro que se verá frustrada en su esfuerzo para ir de vuelta a Dios, de regreso al hogar. Aquel que no está dedicado, debidamente iniciado, puede que se presente como un gran devoto, pero de hecho es seguro que se encontrará con muchos obstáculos en su sendero del proceso
o progreso hacia la comprensión espiritual, con el resultado de que tendrá que continuar su periodo de existencia en el mundo material sin éxito alguno. Una persona así desamparada se dice que es como un barco sin timón, pues un barco en esas condiciones a la deriva nunca puede llegar a su destino. Luego es imperativo que uno tenga un maestro espiritual fidedigno, capaz de ser el comandante del barco y el conductor del timón. Si verdaderamente deseas granjearse el favor del Señor, es necesario que uno utilice el cuerpo como un barco y el maestro espiritual como el capitán de este barco. El servicio al maestro espiritual es esencial. Si el devoto no tiene ninguna posibilidad de servir al maestro espiritual directamente, debe servirlo por medio de recuerdo de sus instrucciones. No hay ninguna diferencia entre la instrucción del maestro espiritual y el maestro espiritual mismo, por lo que en su ausencia sus palabras de guía deben ser el orgullo del discípulo. Si uno cree que está por encima de consultar con alguien, incluso con un maestro espiritual, es de inmediato un ofensor a los pies del otro del Señor Supremo, ya que el Señor Supremo dice: aquel que dice ser mi devoto no es mi devoto, aquel que dice ser devoto de mi devoto, ese es mi devoto. Semejante ofensor interesado para semejante ofensor nunca puede ir de vuelta a Dios. Es imperativo que una persona sinceramente interesada acepte tener a un maestro espiritual genuino en función de las disposiciones de las escrituras reveladas de las Shastras. Un maestro espiritual debe tener la capacidad de controlar la ira, la mente, el habla, la lengua para saborear, el hablar, el estómago y el órgano genital. Sri Goswami aconseja que uno no acepte a un maestro espiritual en base a convenciones sociales y eclesiásticas de tipo hereditario o tradicional. Eso no tendría ninguna función si no se acepta con amor y devoción. Uno tan solo debe tratar de encontrar un maestro espiritual genuino, fidedigno, capaz de controlar las 6 demandas como la mente, la ira, el habla, el saborear, el estómago y el órgano genital. Y en aras del verdadero adelanto de la comprensión espiritual, entonces este gurú puede guiarnos. Así que hoy hemos leído estos textos hasta el número 35. Y ahí seguiremos haciendo más videos. Muchas gracias. Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Suryavari Paschatya Satarine. Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Rakshaka Siddhardeva Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Prayana Kesava Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Narayana Maharaj Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vaibhava Puri Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Pramure Puri Goswami Namine. Divyanjara Pradastresha Prabhave Yadma Yadmani Yagna Vairagya Dehaya Shastra Siddhanta Saminde Patitanam Samudare Yative Sadarayam Vai Pracharakarasaya Toravasya Kumara Bhagavarati Vaishnava Sarvakriti Dakshatam Paramantatam. Hari Bol. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasani Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Pramanande Hari Hari Bol.